Ok, entonces invito a todos, amigos, a todos, los invito a que vaya a buscar su cuaderno, vaya a buscar su Biblia, ¿ya? ¿Por qué? Porque el estudio de cualquier cosa, de lo que sea, de contabilidad, de economía, de agronomía, de biología, de lenguaje, cualquier tipo de estudio requiere una actitud de estudiante. ¿Y por qué lo digo así? ¿Por qué lo digo así? Porque muchas veces nosotros, como cristianos, de alguna forma, cuando se trata de la Biblia, cuando se trata del estudio bíblico, como que no nos esforzamos mucho, como que no le ponemos mucho nivel. Entonces nosotros leemos la Biblia y nos quedamos solamente ahí. A veces no leemos, ¿verdad? Algo- mm, el ejercicio tal vez básico, sencillo o rápido de comparar, por ejemplo, hoy matores, de comparar, por ejemplo, versiones. Ustedes hacen ese ejercicio de comparar versiones de la Biblia. No sé, cuando ustedes leen un texto bíblico, hacen el ejercicio de decir, bueno, estoy leyendo un texto bíblico en la Reina Valera 1960. Uy, pero ¿qué dirá la Biblia NTV, Nueva Traducción Viviente? Vamos a ver, porque a lo mejor lo que me está diciendo la NTV es otra cosa. Y a lo mejor, o hacen, hoy, ¿quién me dirá la Biblia Dios habla hoy? O la Biblia de Jerusalén, o la TLA. Entonces, nosotros, amigos, y préstenme mucha atención, cuando nos acercamos a la Biblia, nos estamos acercando a un texto sagrado. Y como texto sagrado, requiere de todo nuestro esfuerzo para poder leerlo, interpretarlo, sentirlo, vivirlo con la mayor responsabilidad posible. Quiero que eso quede, pero clarísimo, ¿ya? Cuando uno se acerca a la Biblia, no estamos leyendo a Shakespeare, no estamos leyendo a C.S. Lewis, a Tolkien, a la del señor, o sea, la de Harry Potter, qué sé yo. Estamos leyendo, ¿verdad? El libro que nosotros, por decisión propia, ojo, por decisión propia, hemos decidido que va a ser el libro que nos hable, que nos acerque a Dios, que nos lleve a Dios, a lo divino, a la experiencia con Él. Entonces, cuando yo me acerco a la Biblia, amigos, solamente con una actitud de un lector, ¿verdad? Pasajero, de alguna forma estoy tal vez menospreciando, si se quiere decir, estoy tal vez a lo mejor, o más allá de eso, no estoy sacándole todo el provecho que podría sacarle a mi lectura bíblica. Así que cada vez que usted se acerca a la Biblia, un cuadernito, y hay una clave de un estudio bíblico, muchas veces se llama clave hermenéutica, que es lo siguiente, que yo me acuerdo que se las di en algún momento, y es que por cada versículo bíblico, cada uno o dos versículos bíblicos, ustedes le tienen que hacer 15 preguntas al versículo bíblico. Eso es muy interesante. ¿Lo han hecho alguna vez? Leen un versículo bíblico y le hacen 15 preguntas. ¿Qué quiere decir? Uno le va a hacer una pregunta, después le va a hacer dos preguntas al versículo bíblico, le va a hacer tres preguntas y cuando vaya en la cuarta ya no vaya a tener idea qué más preguntarle. Pero tienen que llegar al número 15. ¿Saben por qué? Porque así vamos a estrujar el texto. O sea, y pónganse creativos para preguntar. Pregunten lo que nadie preguntaría. Pregunten todo, todo. Entonces, cuando ustedes lean un texto, háganle 15 preguntas, bombardeen el texto. Y mientras más preguntas le hacen al texto, más información ustedes van a sacar. Más ese néctar bíblico va a salir y va a llenar sus vidas, su conocimiento, su práctica. ¿Ya? Así que los invito a hacer eso, amigos. ¿Por qué? Porque lo vamos a descubrir un poquito más adelante. Vamos entonces a el libro que nos convoca el día de hoy y que nos va a convocar, yo creo que el resto del año en las mesas, el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Revelación. El último libro de la Biblia escrito por Juan. No sabemos si es que fue Juan el apóstol, no sabemos si es que fue otro Juan, solamente sabemos el nombre Juan. Algunos intuyen que fue el apóstol, otros dicen que otro Juan, pero eso no es lo relevante no es necesariamente que lo escribió, lo relevante es el mensaje, ¿verdad? Que lo haya escrito Juan o lo haya escrito Pedrito,
exactamente puede darnos alguna lucidez de hacia dónde quiere ir, pero lo importante es el mensaje. Por eso el otro día cuando yo dije, no sé si lo dije acá, pero cuando yo les dije a ustedes que lo más probable, y no sé si lo más probable, pero está arqueológicamente y filiológicamente comprobado de que el libro de Génesis o el Pentateuco no fue escrito por Moisés, a algunos les dio un tiritón, a algunos les dio como una catarsis, una crisis de fe. Porque claramente Moisés no puede, todavía no encuentro a alguien que relate su propia muerte, ¿verdad? Que escriba cuando estaba muriendo, ¿verdad? Si ustedes se fijan en el libro de Génesis, perdón, eh, en el libro de Éxodo, o habla acerca de la muerte de, de Moisés, y Moisés nunca relató su muerte. ¿Cómo alguien va a relatar su muerte? Pero bueno, entonces eso nos ayuda un poco a ir descubriendo el contenido bíblico. ¿Ok, amigos? Entonces nos vamos a el libro de Apocalipsis. Apocalipsis. Y habíamos quedado, ¿en qué versículo habíamos quedado? ¿Alguien quiere ahí decirme? Los que estuvieron atentos. Por mientras estoy buscando esto. Ya, ¿en qué versículos el Santiago, porque la vez anterior lo dijo el Santiago, hasta qué versículo llegó? ¿Hasta qué versículo llegó? Hasta el versículo 3. O sea, habló mucho y llegó hasta el versículo 3. Imagínense, imagínense hasta el eh, versículo 3. Bienaventurado el que lee y la oye en palabra esta profecía y guarda las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. ¿Ok? Quiero que, a modo de repaso, porque hay mucha gente que no estuvo en la clase anterior, y me gustaría que dijeran qué rescatan de lo que el Santiago trató de expresar o trató de decir la reunión anterior. ¿Qué rescatan ustedes? No quiero que me hagan un resumen, un concepto. No, ¿qué es lo que más rescatable nomás? Ya que ustedes digan, wow, mira, esto a mí me llamó mucho la atención y me gustó de lo que se habló en ese Zoom, en esa clase, en esa charla, conferencia, como usted quiera decir. Algo que haya quedado. Porque si no quedó nada es porque vamos a tener que evaluar bien al maestro ahí, ¿verdad? Yo quiero comentar que, bueno, que la apocalíptica, que me quedó Ajá, así como bien recalcado, es un género literario, ¿ya? eh, que es una lectura comunitaria, ¿Ya? es como una obra, como un cuadro que está mostrándonos Bien. algo, que no es, que tiene mucho simbolismo eh, y que fue escrita para un periodo redaccional. Es ahí donde, donde Juana saluda a las 7 iglesias de Asia, por ejemplo. Y Ok. recalca que de Jesús, Ujú, que es un mártir que da testimonio cuando habla del testigo, porque da ¿ya? testimonio con la vida. Ya. Él es el primogénito de los muertos y es el Ajá. soberano de los reyes. Así es. Y que también, donde dice que es él es, era y ha de venir, porque él tiene estas 3 condiciones que muestran permanencia. Permanencia. Siempre está. De Sí, hecho, y ¿se lo acuerdan primero, que... Ujú. sí, Dígame. que lo primero que también muestra Apocalipsis es que él nos amó desde un principio y no se puede descodificar este texto apocalíptico llevando esa muestra simbólica con imágenes al día de hoy. O sea, Ok. era para ese momento. Ah, ok. Bien. Bien. Me gusta porque lo dejó todo anotado. Bien, Angélica. Todo anotado. Me encanta. Me gustó. Bien. Hay una palabra que el Santiago dijo y que a mí me llamó mucho la atención porque yo nunca antes lo había visto, que en el texto que leyó, específicamente en el versículo que dice, eh, versículo 1, el capítulo 1, versículo 8, dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es
el que era y el que ha de venir. Ahí había una palabra en hebreo, si no me equivoco, que Santiago le había dicho que la anoten, que tenía un significado más, incluso filosófico, metafísico, si se puede decir, espacio-temporal. ¿Qué palabra había utilizado ahí Santiago que creo que estaba en hebreo? Hola, Olab. ¿Y qué significaba esa palabra? Ava. ¿Ya? Pero en relación al texto que estamos leyendo, Ah, ya. No, no, no sé. ¿qué significaba? ¿Quién tomó atención en esa clase? ¿Quién tomó El apunte? futuro que viene, El futuro que viene, porque la Biblia, el texto no me está diciendo, aquí no me está diciendo, ¿verdad? El que es, el que era y el que será. No está diciendo el que será, que está diciendo el que ha de venir. O sea, no es lo mismo decir que algo es que decir que algo viene, ¿verdad? No es lo mismo decir que algo será, un hecho será, no es lo mismo decir que un hecho viene. De cierta forma, este sentido futurista no es que nosotros estamos yendo hacia Jesús, es que sino que Jesús viene a nosotros. Es brígido eso, ¿eh? Es brígido saber eso, porque de hecho nosotros los hombres nos regimos por el tiempo y espacio, ¿verdad? Pero Dios es, Dios es existencia y en su existencia no está regido por la lógica en que nosotros nos movemos. De hecho, si yo les digo la siguiente frase, a lo mejor ustedes van a decirme en qué se fue este tipo. Pero técnicamente hablando y esencialmente hablando, Dios no existe. Ahí van a cortar esa parte y después la van a subir a YouTube. y van oye, el pastor de la iglesia, de la casa, dijo que Dios no existe. Dios no existe. ¿Por qué Dios no existe? Porque nuestro sentido de existencia está regido por un principio y por un fin, por un tiempo determinado. Está regido por un espacio físico, está regido por una línea temporal en nuestra existencia, ¿verdad? Pero Dios no se mueve en nuestro espacio, se encarna, está con nosotros, pero Dios trasciende nuestro espacio. Por lo tanto, Dios trasciende nuestra temporalidad, trasciende lo que nosotros pensamos y sabemos de existencia. Por eso, claro, Dios es, claramente Dios es, existe. Pero si nos vamos más en un sentido más profundo de la palabra, Dios no existe porque Dios supera todo lenguaje nuestro, toda capacidad. Cuando yo defino a Dios, y creo que y por eso me gustan mucho estas clases, y por eso esto no es una predicación, amigos, ¿ya? Pero yo cuando defino a Dios, ya lo estoy limitando. Ya nos vamos a ir un poco en la profunda en el día de hoy, pero cuando yo defino a Dios, cuando ustedes tratan de definir a Dios, ya lo están limitando. Por eso Dios no tiene una definición exactamente, o no es solamente una definición. A Dios se le atribuyen cosas, ¿verdad? Le puedo dar atributos a Dios. Pero definir como que Dios es solamente esto, lo estamos limitando, lo estamos enjaulando, porque cualquier pensamiento que tengamos sobre Dios va a ser nada comparado a lo que Él es. Cualquier forma que nosotros tratemos de pensar de Dios, acerca de Dios, lo vamos a limitar y lo vamos a disminuir. Porque estamos trayendo a Dios a nuestro espacio, a nuestro tiempo, a nuestra existencia. Y ahí automáticamente, ¿qué estamos haciendo? Enjaulando a Dios. Ahora, es lo único que tenemos a mano. No tenemos nada más a mano. No, es como, Señor, así no hiciste nomás. Pero en nuestras limitaciones, en nuestra finitud humana, hemos tratado de entender a Dios. Y eso es la teología. Eso es la teología. Eso es hacer teología. Es a través de nuestras limitaciones lingüísticas, limitaciones físicas, temporales, tratamos de poner en un lenguaje y poner en palabras y tal vez incluso en conceptos a Dios. Pero todo esto, si yo lo junto, si yo junto toda la teología, si junto todos los estudios de los eruditos más grandes de la Biblia, nunca van a alcanzar lo que es Dios, porque Dios trasciende todo eso.
Por eso cuando ustedes han escuchado decir aquí en la casa que Dios no es femenino ni es masculino, porque Dios trasciende el género. Nosotros entendemos los géneros, ¿verdad? El género humano en diferentes conceptos, pero Dios trasciende todo eso. Por eso yo no puedo decir Dios es hombre y tampoco puedo decir Dios es mujer, porque lo estoy definiendo y ya definiéndolo, lo estoy limitando. ¿Se dan cuenta? Por eso cuando nosotros nos acercamos a la Biblia tenemos que acercarnos con todo el respeto y con toda la humildad de decir, Dios, me estoy acercando con toda la humildad posible a tratar de entender tu existencia, lo que eres, quién eres. Y ahí es donde yo me pongo bien pentecostal y digo, que tu Espíritu Santo me guíe en ese camino. Ahí es donde digo, Espíritu Santo, ven y guíame en ese camino de entender a este Dios tan soberano. Bueno, me fui un poquito en la profunda, pero era necesario. ¿Ya? Era necesario. Quiero que vamos a continuar desde el versículo 9, amigos. Vamos a continuar desde el versículo 9, ¿ya? Quiero hacer una aclaración. Amigos, si nosotros nos ponemos a ver cada versículo de los 21 capítulos que tiene el Apocalipsis, vamos a terminar el año 2025, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es vamos a tratar de estudiar los versículos un poquito más relevantes para que también ustedes hagan el trabajo en la casa y puedan buscarlo, ¿ya? Porque si nos podemos estudiar versículo por versículo, no vamos a terminar nunca. Vamos a escribir 3 tomos del Apocalipsis. Pero vamos con el versículo 9. ¿Qué dice qué título dice en sus Biblias? A ver si es que alguien puede escribirlo o decirlo. ¿Qué dice el versículo 9? Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Visión del Hijo del Hombre. Visión del Hijo del Hombre. La textual. La textual. ¿Esa qué Cuarta. La textual. Okay. ¿Ah? Perdón. Dime, Marilu, nuevamente, que no te escuché lo último. ¿Es la cuarta? ¿La textual? Ya, perfecto, ¿sí? Sí, sí. ¿Quién tiene otro título por ahí? Alguien semejante al Hijo del Hombre. Alguien semejante al Hijo del Hombre. Ok. Siempre es bueno decir, amigos, que estos títulos son títulos de los traductores, ya no necesariamente están en la Biblia, porque la Biblia no tiene títulos, ya. Solamente la pusieron los traductores para ir guiándolos sabiamente, no los vamos a culpar, ¿verdad? Dice así, una visión del Hijo del Hombre. Y aquí es donde se presenta nuestro hermano Juan. Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe en vuestra tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahí se presenta nuestro amigo Juan. Ya estaba en una isla llamada Patmos, ¿verdad? Y él se presenta como hermano. Me encanta la presentación de aquí de Juan, porque Juan no se está presentando como apóstol, no se está presentando como pastor, no se está presentando como nada que tenga que ver con un nivel superior, ¿verdad? Del que a veces estamos acostumbrados en nuestra iglesia. Él se presenta. Ahora quiero hacer una acotación acá. Usted muchas veces en los libros, cuando lo escribe Pablo, cuando Pablo escribe su libro o su epístola, empieza yo, Pablo, apóstol, ¿verdad? Y uno a veces dice, uy, qué soberbio Pablo, ¿verdad? Yo, Pablo, apóstol. ¿Por qué Pablo siempre se presenta yo, Pablo, apóstol, ¿verdad? Consagrado y firmado ante notario y ante Jesucristo. ¿Por qué Pablo se presentará siempre como yo, Pablo, apóstol? ¿A quién se le ocurre esa pregunta? ¿Y por qué aquí Juan no se presenta como yo, Juan, apóstol, sino yo, Juan, hermano? ¿Ven? ¿Se dan cuenta que si llenamos de preguntas el texto bíblico, son preguntas que a lo mejor nadie se hace, pero, pucha, yo me quiero hacer, ¿verdad? Cuando bombardeamos el texto con preguntas, los vamos a estrujar. ¿Por qué Juan se presenta, Pablo siempre se preguntará como apóstol, yo apóstol, ¿verdad? ¿Se lo preguntaron alguna vez a ustedes o no? Sinceramente. ¿Mm? ¿Quién tiene una idea? Yo creo que... Mira, en Romanos dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. ¿Por qué? Yo creo que por la connotación que tiene la vida de Pablo es la transformación de ser perseguidor de cristianos a transformarse en una persona que empezó a compartir el evangelio. O sea, hay como una transformación, como Pablo era antes uno y ahora es
Pablo es apóstol, o sea, Claro, ¿cómo Pablo llegó a esa condición? claro. Es como Oye, para hacer recalcar eso. me gusta esa interpretación porque es como, siento que es Pablo diciendo como, aunque ustedes no me crean, soy apóstol, algo así, ¿verdad? Como, es como cuando uno, no sé si le ha pasado a usted, que típico que pasa sobre todo en estas iglesias que viven como en sectores más marginales, que está el caballero de la calle, que era borracho, alcohólico, y Dios de un día para otro lo transforma y él se convierte en pastor, ¿verdad? Y es como, wow, la persona que vivía en situación de calle, Dios lo transformó y ahora es pastor de una iglesia. Yo he visto a esa gente. Yo, en mi experiencia dentro del cristianismo, he visto a esa gente. Entonces, claro, puede ser que esta diga, mira, yo antes era esto, pero ahora soy apóstol. ¿Sí? ¿Qué tiene algún otro idea? Es una pregunta que estoy haciendo así como al aire nomás. Es para activar las neuronas cristianas que nos quedan y, y poder hacer la reflexión bíblica. Yo creo, yo creo que a nuestro amigo Pablo a veces sufría un poquito de discriminación entre los apóstoles. Ahora, digamos, los apóstoles no es que hayan hecho todo bien, ojo, ojo, no le damos a los apóstoles como si fuera Jesús, no, los apóstoles tenían su yayita. Entonces, Pablo le costó mucho entrar, mucho que creyeran en él y que creyeran que él había tenido una visión de Jesús. Recuerden que los apóstoles se consideraban solamente apóstoles aquellos que habían visto a Jesús visualmente. Es un criterio para ser apóstol. Sí, sí, esto es un dato, un criterio para que alguien fuera llamado apóstol. Uno de los criterios era que tenía que haber visto a Jesús, visto visualmente. Aquí nadie ha visto a Jesús, no creo que si Jesús se le haya presentado visualmente, porque hubiese caído muerto, ¿verdad? La Biblia dice que muchos cayeron como casi muertos cuando se presentó Jesús. Bueno, Pablo quedó ciego, de hecho, ¿ok? Entonces, Pablo dice, yo sí, yo tuve una experiencia con Dios, por eso soy apóstol, y aunque ustedes no me crean, soy apóstol. Por eso creo que Pablo tenía que recalcar continuamente que él era apóstol, porque en muchos muchos de los jerarcas, de Pedro o Jacobo, que era hermano de Jesús, no le tomaban el peso al ministerio de él. Por eso Pablo tenía que recalcar continuamente apóstol. Y por eso nuestro amigo Juan tal vez no, porque si pensamos que Juan es el apóstol, bueno, soy hermano de ustedes, ¿ok? Felipe o Marilú. Como para hacerlo al tiempo actual, podríamos decir que es lo que se llama como supuesto de autoridad, que no es lo mismo, por ejemplo, que un psiquiatra te hable de salud mental, que Claro, una persona, por ejemplo, el título dice mucho. claro. Entonces, como para tener ese supuesto de autoridad, que él tenía la autoridad para hablar de ciertas Como cosas, validación. como una Claro, validación. también me parece perfecto, también era eso. Y También era también eso. mostrar una certeza del llamado que él tenía. O sea, Ajá. este es mi llamado, a esto me mandó Mm, Jesús. Y él lo hacía notar porque tenía esa certeza. claro. Perfecto, perfecto. Me encanta que lo vean así. También uno de los criterios, amigos, que tenían los apóstoles era que fueron enseñados directamente por Jesús. Entonces, Pablo también dice que en una de sus cartas dice que él fue traspuesto y vio hasta el tercer cielo, ¿verdad? Y tuvo una experiencia y una teofanía y es directamente como que, ¿verdad? Jesús se le presentó y se le reveló a él. Ahora, ¿por qué digo esto? Usted dice, pero ¿qué tiene de relevante esto? Lo digo, ¿saben por qué? Porque hoy día hay muchas iglesias que yo he visto hartos flyers por ahí, el apóstol, bueno, no quiero decir apellidos porque sé que a lo mejor algunos escuchan y está bien, sí, pueden escuchar a quien quieran, pero hay muchos apóstoles hoy día, el día de hoy. Bíblicamente, o si nosotros queremos hacer un estudio serio de la Biblia, ya no existen apóstoles, ¿verdad? El último apóstol fue Pablo, que tuvo un encuentro con Jesús, Jesús se lo reveló y lo pudo ver, ¿verdad? Sí existe la función apostólica, eso sí, la función apostólica existe, que era la función de ir y abrir iglesia, ¿verdad? De administrarla, de confirmarla, de que maduren, y luego ¿qué hace esa persona? Va a otro lugar y habla a otra iglesia, los disipula, los enseña. Esa es una función apostólica, pero no necesariamente es un apóstol. Por eso yo hoy día tengo mis aprensiones cuando alguien se presenta como apóstol. Yo le digo hermano en Cristo, ¿verdad?
Pero bueno, eso ya es una cuestión mía, de Josué. Ahí después ustedes ven qué criterios pueden hacer. Entonces dice, yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe de vuestras tribulaciones en el reino y la paciencia de Jesucristo. O sea, aquí le está diciendo Juan, yo también es... Recuerden que el Apocalipsis está escrito para gente que está sufriendo persecución. Apocalipsis es una carta de esperanza para aquellos que están sufriendo, para aquellos que están siendo perseguidos, que están siendo matados, que el imperio romano está sobre ellos constantemente. Por eso Juan se presenta con ellos con una empatía, amigos, con una empatía sublime, diciendo, miren, ustedes están sufriendo, yo también, estoy en Patmos. Patmos era una isla que estaba fuera del continente y ahí sentenciaron a Juan. Dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer con este? Lo vamos a exiliar a una isla. Y lo dejaron en una isla prácticamente solo, a Juan. Por eso me encanta, amigos, y por eso me encanta que Juan diga, yo también estoy sufriendo con ustedes. Porque Juan cuando escribe, no se aísla. Juan no habla desde el balcón, no habla desde lo teórico. Juan no está hablando desde lo teórico. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado gente hablar de lo teórico? Hasta yo lo he hecho, ¿verdad? Porque a veces uno conoce una idea, pero nunca la he vivido, ¿verdad? ¿Le ha pasado eso, no? Me encanta mucho cuando Jesús dice bienaventurados los pobres, ¿verdad? Porque cuando Jesús dice bienaventurados los pobres, Jesús no está hablando de la boca para afuera. Jesús también está viviendo en una condición de escasez. Dice la Biblia que él no tenía dónde recostar su cabeza. Por lo tanto, cuando Jesús dice, bienaventurados los pobres, Jesús no está hablándole desde otra realidad. Le está hablando, y por eso tiene autoridad para hablar, porque dice, yo también estoy viviendo lo mismo que están viviendo ustedes. Así es el cristianismo. El cristianismo, ¿verdad? Tiene que ser creído y creíble. Nosotros como cristianos tenemos que ser personas creíbles, no solamente creyentes. Eso. Tú como cristiano y yo como cristiano no solamente tengo que ser una persona creyente, tengo que ser una persona creíble. Que me crean lo que estoy hablando. Y aquí ande Dios nos pega ahí unos coscorrones a todos los que nos picamos a maestros, ¿verdad? Porque nos gusta enseñar mucho. Y de repente ahí yo me veo, Señor, me gustaría enseñar esto. Y el Señor me dice, pero ¿lo hay vivido o no? ¿Lo hay vivido o no? Pero Señor, que está tan buena la enseñanza, le podría sacar tanto provecho. Y el Señor viene y me dice, ¿pero lo has vivido? Si no lo has vivido, mejor espera, ¿verdad? Entonces el cristiano tiene que ser creyente y tiene que ser creíble. El amigo Juan estaba siendo creíble. Yo con usted estoy sufriendo y por eso le estoy escribiendo. ¿Ya? En la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y vamos al versículo 10 que me encanta, que dice así. Y aquí es donde se pone buena la cosa también. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Esa dice la Reina Valera. La Reina Valera, aquí me aparece, cuando dice espíritu, me aparece con mayúscula espíritu. No sé si le aparece a ustedes con mayúscula en espíritu. No. Ojo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de que por qué dije eso al inicio? Porque nosotros tenemos que tener, amigos, el hábito de no quedarnos solamente con una versión. No tenemos que quedarnos con una versión de la Biblia. Tenemos que por lo menos tener 3 o 4. Porque puedo decir, ¿y qué dice esta otra versión? Recuerde que los traductores bíblicos son hombres. Y como son hombres y mujeres, se equivocan. Ya, pero José, ¿cómo se va a equivocar la Biblia? No, la Biblia no se equivoca. La palabra de Dios no se equivoca. Se equivocan los traductores. Eso es cierto. ¿O no? La palabra de Dios es verdad. Pero eso no quiere decir que los que hayan traducido la Biblia hace mucho tiempo no hayan tenido algún error o hayan cometido un error ortográfico, redaccional, y vamos a ver uno muy grande aquí más adelante. Pero dice espíritu. ¿Hay alguien que tenga otra versión y que no diga nada que ver, como por ejemplo estaba en el espíritu, que diga otra cosa? Hay una aplicación, bueno, está la Your Version, que es la aplicación del celular, que tiene muchas versiones. Ahí búsquense. ¿Qué dice? A ver, ¿quién dijo yo? Yo. Y dice, y estando en espíritu, en el día consagrado al Señor,
en espíritu, dice acá. No, no con el artículo el, ¿verdad? Exacto. Dice en el espíritu. Porque Dice está como en espíritu. como En que está en. Como, En espíritu. Claro. Y además espíritu en tu Biblia no aparece con la E mayúscula, ¿verdad? No. Muchas veces en nuestra Biblia, cuando nosotros nos aparece la E mayúscula, la asociamos directamente ¿a qué? Al Espíritu Santo, ¿verdad? Como a la figura del Espíritu Santo. Pero hay versiones que no lo están asociando a la figura del Espíritu Santo. Están asociándolo a un plano espiritual, ¿verdad? Y obviamente puede actuar ahí el Espíritu Santo, obvio, y actúa ahí el Espíritu Santo, pero no es necesariamente el Espíritu Santo. No sé si me doy a entender. Hay otra versión. Sé que hay otras versiones y sé que ustedes pueden encontrarlas. Hay otras versiones. Hay una versión que dice estaba en un éxtasis y ahí se fue en la ola. Y ahí ya nos fuimos a la mugre, porque decir que estaba en el espíritu y ahora decir que estaba en un éxtasis, para mí son dos cosas que pueden asemejarse, pero son palabras diferentes. No sé si han... bueno, me gustaría aquí, aquí dice, una dice, y sucedió que en el día del Señor quedé bajo el poder del Espíritu. quedé bajo el poder del Espíritu. Bajo el poder del Espíritu. ¿Alguien tiene otra versión? Gracias a Marilu. ¿Vieron que es bueno leer nuestra Biblia? No, hay que llegar y leer, no, hay que el Espíritu Santo aquí. Y después por eso mezclamos toda la Biblia, pero como a destajo, ¿verdad? Y no saltamos las palabras, no saltamos las mayúsculas. Recuerden, chicos, todo tiene su detalle aquí en la Biblia. Nada puede ser pasado por alto. Dale, Felipe. Dice, era el día del Señor. Esta es la NTV, nueva traducción viviente. Y yo estaba adorando en el Espíritu. Adorando. Imagínense. Vamos, no estamos leyendo el griego, porque ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. ¿Ya? No estamos leyendo en griego, estamos leyendo en español. Si yo tengo dos versiones, amigo, que una versión me dice estaba adorando en el Espíritu y otra dice estaba en el Espíritu, y otra dice estaba en Espíritu, ¿qué hago? ¿A quién le creo? ¿A quién le creo? Pero se dan cuenta que leer la Biblia, y esto, ¿por qué lo digo, amigos? Porque leer la Biblia no es una cosa sencilla. Por eso, nuevamente, el ejercicio de la lectura bíblica no es un ejercicio que uno tiene que hacer, no, detengámonos, mastiquemos la decisión, profesor, mastica esto, mastícalo, ¿verdad? Digiérelo, ¿verdad? ¿Qué versión utiliza? Todas las versiones. Bueno, si por eso también nos sirve utilizar las versiones, todo nos aporta, pero nos va a aportar siempre, amigos, y esto es un dato que me gustaría, bueno, yo creo que ya de aquí al próximo año me gustaría contactar a un profesor de griego para que nos haga ahí un griego básico, porque si ustedes y nosotros tenemos algún tipo de noción del griego bíblico, nos va a ayudar a entender un poco estos textos. Todos estos textos, amigos, fueron traducidos del griego al español. Todo esto. Entonces, imagínense que una palabra en griego son como 6 o 7 palabras en español. Una palabra. De hecho, ustedes saben el ejemplo más claro. Amor, en griego. Hay como más de 6 tipos de amores, ¿verdad? Pero el amor en español es amor nomás. Pero en griego está el ágape, filial, eros, no me acuerdo de otros más, pero hay varios tipos de amor, ¿verdad? Filio. Filio, agapaos, eros, que a algunos más les gusta el eros que lo otro, pero pero hay mucho. Y para nosotros amor es amor, ¿verdad? En español. Por eso es importante saber. La palabra aquí en griego, si ustedes la quieren anotar como buenos estudiantes bíblicos que estamos siendo, cuando dice espíritu, la palabra en el griego, en el original griego, es neumati. Neumati. De donde viene espíritu, ¿verdad? Que es neuma. Yo creo que muchos han escuchado esa palabra neuma, ¿verdad? Es espíritu, es neuma, ¿verdad? Es neumati. O sea, Juan está diciendo estaba en neumati. Y cuando aparece este neumati no lo aparece con mayúscula. Entonces no sé por qué nuestro amigo Casiodoro de Reina, ¿verdad?
lo traduce con una E mayúscula, siendo que en griego no estaba con mayúscula. En el original está con minúscula, ¿verdad? Algo nos quiere llevar el amigo Casiodoro Reina, que en algún momento lo va a tener que declarar ante Dios y pedir perdón por eso. Nah, estaba en espíritu. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando me dice que estaba en espíritu, es que estaba en una dimensión que no es la nuestra. ¿Ya? Juan, amigos, cuando recibe el Apocalipsis, el mensaje del Apocalipsis, estaba en una dimensión que no es la dimensión natural, si queremos decir. Es otra dimensión, es la dimensión del Espíritu, es la dimensión de Dios, es la dimensión donde Él ya no puede hablar o ya no puede decir las cosas, ¿verdad? Ni siquiera las puede descifrar bien. ¿Se dan cuenta que Juan, cómo es el lenguaje de Juan en el Apocalipsis? Dice, escuché una voz como de trompeta. Sus ojos eran como de fuego. Sus pies eran como de bronce. Todo es como. ¿Por qué todo es como? ¿Se dan cuenta de esa pregunta? ¿Por qué en Apocalipsis todo es como? Porque Juan está en una dimensión que él está viendo tanto que no sabe cómo definirlo. No sabe cómo esto que está en el lenguaje espiritual, no sabe cómo bajarlo al lenguaje real, terrenal. Entonces, lo único que le queda a él es cómo esto, es como esto otro. Por eso que la Biblia, amigos, la Biblia y la gran mayoría de nuestros textos bíblicos nosotros no las podemos leer literalmente. Porque hay escenas y hay momentos donde el plano de Dios no te deja nomás. Hay un pastor que estaba escuchando el otro día. ¿Ustedes han tenido experiencias sobrenaturales o teofanías, como se dice? ¿Sabe alguna teofanía? Una teofanía es como una revelación de Dios, ¿verdad? ¿Han tenido esa experiencia? Yo como buen pentecostal la he tenido, ¿verdad? Y yo creo que aquí hay muchos también. No, pero las experiencias sobrenaturales y de Dios no están regidas y no están solamente para los pentecostales, sino para todos los cristianos. Pero han tenido experiencias con Dios, ¿no? ¿Ustedes en algún momento esa experiencia que vivieron con Dios, se la han contado a alguien? ¿Le han dicho, mira, le voy a contar este testimonio que viví? Y ustedes han notado que mientras nosotros hablamos, como que, a ver, como que queremos decirle todo lo que nos pasó, pero no podemos, como que, a ver, ¿cómo decirte que, mira, yo estaba caminando y de repente, no sé, el otro día, mira, cuando fui a de Helton, el otro día, cuando estuvimos acompañando, había un tío de Helton que nos contó una experiencia que tuvo él con Dios, que él iba caminando por la calle y habían dos flights así, y sacan dos flights choros de allá de la Vía Francia, brígido. Y el tío del Helton, bueno, no sé si está el Helton por ahí, vi que se conectó. El tío del Helton nos decía que él, mientras iba caminando, dijo, bueno, estos me van a cogotear, hay que hacerse el choro nomás. Pues dijo, bueno, a más de alguno le va a pegar. Y dice que él, como que iba en bici, se baja de la bici y los ve de allá y le iba a echar la chorea. Y dice que estos cogoteros, estos patos malos, lo ven a él y salen espantados, corriendo de susto y saltan una pandereta y se van. Y él mira para atrás y no ve nada, po. Dice, no sé qué pasó, los locos se fueron, no me cogotearon. Bueno, esta experiencia es brígida, ¿sí? Porque después él dice que, bueno, se fue a la casa y llega un par de días y una hermana de la iglesia viaja a su casa y le dice, hermano, no me acuerdo cuál era el nombre del tío del gestor. Dios me dijo que Dios a usted lo salvó de ser asaltado. Una hermana que vivía como en 3 comunas mayas, que nunca cachó lo que había pasado a las 2 de la mañana, Dios le había hablado a ella que le confirmara a él que quien lo salvó de ser cogoteado en ese día fue Dios. Eso es una experiencia. Ahora, cuando él me hablaba de esta experiencia, en un momento habían palabras que no podía utilizar porque es su experiencia con Dios. Y cuando uno vive experiencia con Dios y trata de bajarla al lenguaje finito nuestro, ya como que pierde el guataje, pierde la intensidad. ¿Le ha pasado, no? Pierde, porque las experiencias son para vivirlas. Cuando ustedes viven una experiencia, ustedes la viven ustedes mismos nomás. La viví yo. Y cuando ya se la cuento a alguien, como que le bajo la intensidad porque no puedo seguir explicando todo lo que me pasó.
han tenido sueños brígidos, y dicen, no, mira, ¿sabes que tuve un sueño el otro día? Pasaba esto, esto, otro. Y como que a veces hay personas que no entienden nuestros sueños, o no entienden lo que nos pasó, y nosotros queremos darnos a explicar, a entender, y le metemos todo, ¿no? Y es que era como así, y la persona no entendió, porque la persona no lo vivió, lo viví yo nomás. Y pareciera que esa experiencia tenemos que como que guardarla nosotros nomás, ¿sí? Cuando se la contamos a alguien como que funa, no nos va a creer que sí. Ya, esto le está pasando a Juan. Juan está viviendo está en el espíritu, neumati, en este neumati, y está viviendo una experiencia, una teofanía, una experiencia con Dios, que él la está tratando de todo esto que está pasando acá, la está tratando de bajar a un lenguaje humano. La está tratando de decodificar todo esto que está ahí. Por eso, amigos, que me gustó lo que dijo Angélica, lo que dijo al principio. El Apocalipsis, a ver, el Apocalipsis sí es un libro, pero más que un libro, el Apocalipsis es como un cuadro que hay que ver. El Apocalipsis hay que olerlo, hay que sentirlo, hay que palparlo, hay que saborearlo. Hay un texto en la Biblia que dice que se traga el libro y que en su estómago al principio era como dulce y luego es como amargo. No voy a hacer un spoiler, ¿verdad? Pero pasa eso. Por eso que el Apocalipsis, amigo, no tenemos que solamente leerlo, tenemos que verlo con todos los sentidos que nosotros tengamos. Porque lo que nos está describiendo Juan, amigos, es una experiencia tan brígida en el espíritu que él está haciendo todo lo posible, el amigo Juan, para que la gente que lea esta carta pueda entender lo que está ahí. Y más allá de pueda entenderlo, acuérdense que dijimos que la gente que lee el Apocalipsis es gente que lo entiende, nosotros no lo entendemos, sino él quiere describir todo lo que está pasando, todo lo que está pasando. Es brígido, ¿se dan cuenta? Y eso que vamos en 3 versículos nomás, se dan cuenta que todo lo que está pasando aquí es tan grande, es tan potente, que se tiene que masticar bien, hay que digerirlo bien. Ya. Dice testimonio, yo estaba en el espíritu en el día del Señor. Alguna Biblia utilizan en trance, en éxtasis, que también es válido, en un éxtasis, en una dimensión que no, bueno, no, yo no le voy a preguntar aquí si alguno un ácido, hay un honguito, no lo vamos a preguntar, ¿verdad? Pero puede que los que hayan hecho eso entraron en un mundo onírico, ¿verdad? En un mundo totalmente surreal. Bueno, a veces uno también se baja como en la Plaza de Armas, Plaza de Armas o que sí, entonces entré parecía que está en un mundo medio surreal. Dice así, holístico, dice así. Continuamos. Sigamos que esto es más apasionante que el pololeo, decía un profe. Yo estaba en el espíritu en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Estaba en el espíritu en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor, amigo? En Shabbat. ¿Quién da más? Ah, gracias, Angélica. Gracias, Angélica. El Shabbat. ¿Quién dice que puede ser otro día? ¿Cuál es el día del Señor? Estaba yo en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Hoy, Hoy. Todos los días dirán algunos el día del Señor. ¿Bien? Como el quieran. domingo, no. Mira, técnicamente, bueno, yo soy más yo soy más de interpretaciones como Marilú, que dice, bueno, todos los días es el día del Señor. Pero técnicamente el día del Señor en la escritura del Nuevo Testamento y los primeros escritores del Nuevo Testamento se refieren al día domingo, ¿verdad? Este día más griego que hebreo, ¿verdad? Angélica dice que el Sabbat. Angélica dice que el Sabbat era el día de reposo, ¿verdad? Pero recuerden que Juan aquí no está escribiendo a los judíos. Juan le está escribiendo a la iglesia, ¿ya? Y la iglesia no es lo mismo que los judíos. Los judíos tienen sinagoga. ¿Dónde se juntaba la iglesia? En las casas. Si bien el cristianismo viene y tiene su origen en el judaísmo, el cristianismo no es lo mismo que el judaísmo. Ojo, escríbanlo, subrayenlo en las tablas de sus corazones.
el cristianismo no es lo mismo que el judaísmo. Si bien nace del judaísmo, en Cristo son hechas las cosas nuevas. Y cuando dice que es nuevo, ¿verdad? Por eso que nosotros no nos circuncidamos, amigos. Porque si nosotros fuéramos judíos, cada uno de los hombres que están acá, al octavo día al nacer, deberían haber aplicado Gilet, ¿verdad? O, lo más doloroso aún, si nosotros nos hubiésemos convertido grandes, tendríamos que hacerlo. Y dicen que que es doloroso cuando ya la persona es adulta. Dicen. Por eso que nosotros no somos judíos. Por eso, amigos, y esto ya es una opinión más personal, hay iglesias o hay comunidades que, verdad, que es lindo, ¿verdad? Tienen este shofar gigante que alude a esta trompeta del Antiguo Testamento, que es bonito, porque es bonito, suena lindo, pero no necesariamente yo haciendo eso estoy más cerca de Dios, ¿ya? No necesariamente haciendo eso está más la presencia de Dios ahí, no, porque nosotros no somos judíos, ¿verdad? Hay iglesias que van un poco más allá, que han creado hasta un tabernáculo, ¿verdad? Y como que entran en un tabernáculo a la iglesia. Yo una vez vi que eran hermanos que llevan un tabernáculo dentro de la iglesia. Yo digo, pero si eso ya con Jesús todo se rompió, ¿verdad? Hay un solo mediador entre el hombre y Dios, y ese es Cristo. No hay ningún mediador, no hay un tabernáculo, no hay un chofar, no hay una circuncisión, no hay nada del mundo judío que nosotros podamos tener para ser aceptados por el Padre. ¿Ok? Ponerse la equipa o qué sé yo. Eh, oye, ¿cuántos minutos llevamos? 45. Pero como no hicimos dinámica, me voy a extender un poquitito. ¿Ya? Si es que ustedes me permiten. Ahora, si están aburridos, me dicen, que José, déjalo hasta aquí nomás y vamos a ver, no, vamos a ver Daddy Yankee. ¿Ya? Entonces, recuerden, la iglesia es el día del Señor, es el día domingo. La iglesia decidió y tomó la costumbre eh, de juntarse el día domingo. ¿Por qué el día domingo? Puede ser la tradición de que fue el día, ¿verdad?, en que se dice de la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Por eso ellos lo toman como el día especial de la resurrección, pero es el día domingo. Cuando cuando en la Biblia dice el día del Señor, es el día domingo. ¿Ok? Sigamos. Dice, yo estaba en el Espíritu del Señor y de ahí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y ahí está. Ponga como de trompeta. Este como de trompeta, recuerden a nuestro amigo Juan, que está en un estado de neumati, está en el espíritu. Y él, y dice, y oí detrás de mí, o sea, imagínense, es que por eso yo digo que que Apocalipsis es como un cuadro, porque incluso está como una película, diría, ¿verdad? Juan está teniendo una visión y de repente oí detrás de mí, o sea, como que la cámara se da vuelta, ¡pum! A lo Matrix. ¿Han cachado esas películas que son como medias brígidas que muestran un plano y automáticamente muestran otro plano? Le está pasando lo mismo a Juan. Pongámonos en la situación de Juan. Juan le está pasando lo mismo. Está mirando algo y dice, y oí detrás de mí, ¡pum! Y es como que la cámara da vuelta, ¿verdad? Porque él está viviendo todo esto, ¿verdad? Oí detrás de mí una voz, ¿verdad? Y una voz como de trompeta. Y aquí es el primer instrumento musical que habla el Apocalipsis, trompeta. Cuando Juan dice una voz como de trompeta, se está refiriendo es que algo va a anunciar. Antiguamente la trompeta se utilizaban los heraldos, ¿verdad? La tocaban cuando el emperador tenía algo importante que anunciar al pueblo. Cuando había una noticia importante, cuando todos tenían que oír esto, cuando el emperador quería que todos oyeran esta noticia, que venía un heraldo, tocaba la trompeta y era señal de que hay que guardar silencio porque va a hablar la persona más importante. Entonces, por eso Juan, viendo, dice, algo viene, algo importante se va a anunciar. O sea, cada vez que ustedes escuchen trompetas en Apocalipsis, dijimos, esto no es un lenguaje literal, no es literal. Algo importante va a haber. Ya, por eso, amigos, y disculpen si nuevamente mato a lo mejor su teología,
o de alguna forma entro en conflicto con la teología que nosotros hemos traído desde pequeño, ¿verdad? Yo siempre desde pequeño pensé que cuando venía Jesús iba a sonar una trompeta, ¿verdad? Y tenemos canciones, y yo las canto, amigo, yo las canto porque me encantan, me gustan mucho. Pero lo más probable, amigos, el escritor bíblico no está hablando de una trompeta literal, ¿verdad? Está hablando de un anuncio. Cuando alguien toca trompeta, quiere anunciar algo. Anunciar algo. Recuerden que cuando Jesús en Mateo 24 dice que cómo será la venida del Hijo del Hombre, como un ladrón. Y un ladrón no toca el timbre. ¿O sí? ¿Ah? Yo las dejo ahí, yo los dejo ahí para que ustedes se hagan la pregunta y ustedes lo mediten y ustedes no luchen. No, amigo, estamos leyendo la Biblia, ¿ya? Después sus descargos con el Señor en su oración. Pero es un anuncio, algo está anunciando, algo va a anunciar. Y el versículo 11 decía, ¿qué decía? Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. ¿Por qué el alfa y el omega? Rápidamente. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. ¿Por qué se define como el alfa y la omega? No es que sea como... Hay un cantante de reggaetón que se llama el alfa, ¿no? ¿Por qué sé yo eso? No sé, porque nunca lo he escuchado, pero sé que se llama como el alfa. Bueno, el alfa y la omega. Y aquí quiero detenerme, amigos, algo importante. Porque quiero que, y tal vez a lo mejor hasta aquí vamos a llegar, no sé. Quiero que pensemos en esto. La Biblia, amigos, la Biblia nuevamente fue escrito por hombres, hombres inspirados por el Espíritu, pero no por eso carecieron, o no por eso no tuvieron errores, no por eso añadieron, y no por eso hay situaciones que se presentan en la Biblia que uno tiene que leerla con espíritu crítico. Quiero que vayan al versículo, capítulo 1, versículo 11. Dice, que decía yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Eso dice mi versión Reina Valera 1960. Quiero que alguien lea otra versión. ¿Qué dice el versículo 11 en otra versión? Claro, el alfa es la primera letra del alfabeto griego y la omega es la última, que dice que abarca todo. 1:11, ¿Sí? que decía, escribe lo que ves en un rollo. ¡Oh, brígido! ¿Por qué no dice el alfa y la omega tu Biblia? Te Ah, es que estafaron, eso fue Marilu. como, no, no Marilu, dice te estafaron. ¿No dice, que, verdad? mm, mm, ¿Y por qué mi Biblia 1960 dice? porque te estafaron, po. Ah, Alguno de los dos fuimos estafados. la mía Hay es la otra versión, textual. esa versión que leíste, ¿qué versión es? La textual, la cuarta La edición. textual. Ok. ¿Hay otra versión que tengan ustedes que diga alfa omega o que no diga alfa y omega? La mía dice. La No, 1960 dice. la NTV tampoco. La NTV no dice el alfa y la omega. No. ¿Y en América? ¿Alguien la tiene? ¿Quién tiene Dios habla hoy? ¿Tienen la Dios habla hoy? ¿Por ahí? ¿Si alguien la tiene? La tenemos. Sí, pero... ¿No sabes qué dice la TLA TLA? A ver, tengo yo. Antonio, ¿qué dice la TLA? Dice, esa voz me dijo, escribe un libro lo que ves. O sea, no dice soy el alfa y la omega. Me sale en el 8 el alfa omega. Claro, pero en el 11. Ah. Ah, porque estábamos con el abierto el micrófono. Rígido. Ah, aquí hay algo importante, amigos, y algo que quiero tocar antes de ir. Nuestras Biblias, amigos, nuevamente, son escritas por hombres. Y cuando la escriben hombres, la escriben según sus interpretaciones, sus motivaciones, sus acciones, su estilo de vida, su experiencia de vida. ¿Ok? Aquí yo estuve averiguando, y si ustedes quieren averiguar, me encantaría que lo hagan. La Biblia, amigos, fue escrita en griego. Quiero que sepan algo, para contextualizarlo un poco. Y además que estamos en el mes de la Biblia, o sea, ustedes saben que septiembre es el mes de la Biblia, ¿verdad? Por lo tanto, deberíamos aprender un poco de Biblia, o la historia de la Biblia. Esto es historia de la Biblia.
La Biblia, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿ok? Alguien lo escribió, las cartas del Nuevo Testamento. Hoy en día, lamentablemente, nosotros no existen esos escritos, no existen, desaparecieron, se quemaron por las guerras, por los incendios. ¿Ustedes se acuerdan que antiguamente qué hacían los imperios cuando dominaban otro? Quemaban todo, ¿verdad? Amigos, los originales de la Biblia no existen, no existen, no hay existencia, desaparecieron. O sea, nosotros no tenemos el primer rollo que escribió Pablo, que escribió Juan, que escribieron los evangelistas, no lo tenemos, desaparecieron. Nosotros tenemos copia de eso. Hubo alguien, un geógrafo en este escrito sagrado, que se aprendió esto. Acuérdense que la memoria era tan importante antes porque no estaba la imprenta se hizo siglos después, o sea, era memoria y nada más. Por eso que un niño judío a los 13 años se sabía el Pentateuco de memoria. De memoria, a los 13 años se sabía el Pentateuco de memoria. Entonces, ¿qué hacía? Lo escribí. Hoy día nosotros no tenemos la copia. Nosotros, ¿saben qué tenemos? Hoy día, en el año 2022, tenemos la copia de 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 la copia. Dicen que el texto que hoy sigue vigente son 243 copias desde el original. O sea, son 243 veces que una persona lo copió, lo copió, lo copió, lo copió, lo copió, lo copió. ¿Ustedes han jugado al teléfono alguna vez? ¿Qué pasa cuando la información se pasa, se pasa, se pasa, se pasa, se pasa, se pasa, se pasa? ¿Qué pasa? Se tergiversa. Hay porque somos humanos, porque entendemos otra cosa, porque la tinta del escritor justo puso una S y no era una S, o pensamos que era una S y dejamos la palabra en plural, ¿verdad? Pero tal vez en singular, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos copia de la... Ahora, ¿quiere decir que la Biblia está mal escrita? No. ¿Quiere decir que la Biblia miente? No miente. Pero sí quiere decir que sí la Biblia tiene errores gramaticales. Sí la Biblia tiene errores conceptuales, tal vez. Y sí tiene añadidos. Y aquí hay cosas que solamente Dios sabe que existen, ¿no? Aquí, conociendo el criterio de usted, hay escritores o traductores que copiaron la Biblia, que ellos añadieron, y esto lo vamos a ver en algún momento, pero no lo vamos a ver ahora porque no es de nuestra clase, pero mientras, por ejemplo, San Jerónimo era uno de los padres de la iglesia, ¿él qué hizo? Él tradujo una Biblia, una copia, la tradujo. Y cuando él tradujo una copia, él ponía comentarios del texto. Por ejemplo, Jesús, ¿verdad? Y ya, bueno, y con esto termino, porque si no me voy a ir en la profunda. Pero es que esto es apasionante. Dice, por ejemplo, que San Jerónimo, la Biblia de San Jerónimo, cuando él la traduce, él lee el texto de Jesús cuando va a buscar a sus discípulos, luego de que muere. Ustedes saben que el capítulo de Lucas, Jesús va a buscar a sus discípulos, les prepara como una parrillada, ¿verdad? Y los recibe a la orilla. ¿Y qué dice que Pedro? Pedro baja, se ciñe su ropa y va donde él. Y dice que Jesús espera a los discípulos a la orilla del mar. ¿Se acuerdan de ese texto? Que Jesús resucita, lo espera a la orilla del mar. Y después de eso Jesús tiene una conversación con Pedro. Y le dice, Pedro, ¿me amas? Ya. Los estudiosos bíblicos y la arqueología dicen que eso es un añadido bíblico, que no estaba en la historia original, que ese comentario lo añadió un copista. Ahora, ¿es cierto lo que pasó o no es cierto lo que pasó? Es un comentario bíblico. Llega a nuestras Biblias el día de hoy, la tenemos y hemos predicado de eso. ¿Mata nuestra fe? No, no mata nuestra fe. Lo que nosotros estamos haciendo es entendiendo cómo llega la Biblia a nosotros hoy. Por eso, amigos, que una Biblia a mí me diga que Jesús dijo, yo soy el alfa y la omega, y otra Biblia no me diga, me quiere decir necesariamente que hubieron dos hombres que copiaron de otro texto y otro hombre que copió de otro texto, y alguno tal vez lo añadió eso, otro no lo añadió eso. ¿Con qué intención lo añadió? ¿Con qué intención no lo añadió? El tema es que las Biblias, no la Biblia, las Biblias que nosotros tenemos hoy,
nos guían, ¿verdad? A Jesús, nos guían a vivir en la práctica el Evangelio, pero sí tienen estos tipos de diferencias, tal vez discrepancias, una entre otras, porque han sido añadidas, ¿verdad? A lo largo de la historia mientras se traduce. ¿Ok? Jesús mi pregunta es, ¿Jesús lo abarca todo? Lo abarca todo. Por lo tanto, yo podría decir es el alfa y el omega. Por lo tanto, yo podría decir Jesús es la A y la Z. Lo abarca todo. Eso es una verdad. Ahora, que eso haya sido escrito en la Biblia por uno o no haya sido escrito en la Biblia, finalmente mayor relevancia no tiene, porque Jesús siempre, sea escrito o no sea escrito, lo va a abarcar todo. ¿Me doy a entender o no? Por eso mucha gente, a veces nosotros cuando nos acercamos a la Biblia y nos encontramos con estas cosas que pareciera que nos matan nuestra fe o ahí como que nos desestabilizan un poco, nosotros tenemos que ir a la verdad medular de la Biblia. Dios es todo, lo abarca todo, Jesús lo abarca todo. Es el principio, es el fin, es el primogénito de la creación, dice la Biblia, y es el primogénito de los muertos, dice Colosenses. Por lo tanto, él perfectamente puede ser el alfa y la omega, puede ser el A y la Z, ¿verdad? Que lo diga, que en un texto de la Biblia lo diga o no lo diga, no cambia la esencia de Jesús. ¿Me doy a entender? Lo que sí es importante, estudiar la Biblia. Estudiar la Biblia en su contexto. ¿Ok? Vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a continuar más adelante con el mensaje a las 7 iglesias, que es muy lindo. Es muy lindo. En el mes de la Biblia, estamos en el mes de septiembre. ¿Por qué? Y con esto quiero terminar. ¿Por qué se celebra en el mes de septiembre la Biblia, amigos? Es el mes de la Biblia. ¿Quién sabe? Porque